Esto es Calle 11 y tengo a Paola Zavala conmigo. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto estar aquí, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Te has hecho una voz pública importante a propósito del tema que tratábamos justamente hace un momento con las chicas de Plan B a propósito de la cárcel. Tú fuiste directora, ¿no?, en la Ciudad de México justamente de este instituto dedicado a reinsertar personas en libertad y a partir de eso te involucraste pues con todos los significados, creo que son muchos, que implica el reclusorio y sobre todo los reclusorios mexicanos, que yo lo decía hace un momento, no en tono de broma, son una suerte de basurero donde nuestra sociedad arroja personas que en muchas ocasiones ni siquiera son culpables del delito que se acusan, pero en muchas ocasiones es casi el 50% según los números y la estadística. Entonces, un poco lo que te quería pedir hoy, justo a raíz de esta discusión, es cómo está pasando la población carcelaria por estas fechas de la pandemia, qué información tienes, cómo la está viviendo. Pues muy mal, porque tenemos una cifra negra tremenda en los casos. Si los tenemos acá afuera, imagínate allá adentro, que es una institución cerrada en la que las organizaciones no podemos entrar, la Comisión de Derechos Humanos tampoco, o cuando entran nada más les dan los datos, ¿no? Entonces no sabemos en realidad qué tan grave está siendo la pandemia, pero los datos que tenemos ya son graves. Y pues es muy obvio, ¿no? Las personas dentro de prisión no tienen sana distancia, no tienen forma de tener sana distancia. Muchos duermen 8, 10, 12 personas en una sola celda, depende del centro penitenciario. Entonces no hay forma de tener sana distancia. Si a uno le da, podemos creer que hay un contagio masivo. Tampoco tienen un sistema de salud dentro de cárcel que permita que a las personas que están graves se les atienda. Este es un tema muy interesante porque ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa si tienes un contagio masivo en una cárcel, ¿no? Como puede ser. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha Pues en pasado? Puente Grande fue claro, en la prisión de Chiapas también la federal fue claro que hubo un contagio masivo. O sea, ya hemos tenido noticias de esto. Imagínate tú un penal de 7,000 personas, se te enferma el 10%, 700, de esos 70 se te ponen graves en un solo día. ¿Los vas a trasladar al hospital a todos? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Los vas a dejar morir ahí adentro? ¿A qué hospitales? No pueden entrar con nadie más, no los puedes meter a los hospitales si no tienen en los protocolos una persona de seguridad adentro. Y en realidad no hay nadie nos está diciendo qué están haciendo con las personas graves que están adentro. Pero yo he seguido algunas de las manifestaciones de los familiares que se quejan, pues no solamente de que no los dejan entrar, porque pues dadas las condiciones no es posible, sino que no hay ningún tipo de comunicación. Por ahí les llega el chisme de que su familiar está enfermo, que ya cachó el COVID. Entonces hay un tema también con los familiares que están padeciendo mucho. Y sobre todo en cárceles donde los familiares son los que llevan los alimentos y llevan la ropa y son los que proveen, ¿no?, buena parte de las necesidades básicas de los reclusos. Sí, es un tema muy complejo por muchas aristas. Primero es como, ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿Los deja pasar? ¿No los deja pasar? Porque en realidad pues pueden llevar el virus o sacar el virus, ¿no? A las familias. Algunas están experimentando con Zoom, como todos, tener algún tipo de acercamiento con grupos y con sus familiares por Zoom o por algún tipo de plataforma. ¿Pero hay computadoras dentro? ¿Hay plataformas dentro disponibles? Depende del penal. Por ejemplo, en el Estado de México, así es como le están haciendo. En la Ciudad de México sí les están dejando las visitas, pero muy espaciadas. Entonces, cada uno en cada centro penitenciario, en cada estado de la República están tomando sus propias decisiones, pero lo que sí es grave es justamente lo que nos enseña la pandemia a las cárceles. Las cárceles no tienen comida suficiente para todos los reos. Lo que pasa ahí es que la comida es deplorable y eso genera que la mayoría de las personas busquen tener otra forma de comer, que es generando un mercado dentro de las prisiones, ¿no? Entonces, si los familiares no van y les llevan dinero, ese dinero no circula para comer, ¿no? Y no hay desde comida suficiente hasta ropa, hasta cepillos de dientes, shampoos, cosas de higiene mínimas. Entonces, eso nos puede generar problemas muy, muy graves, desde hacinamientos hasta temas más graves de contagio masivo. Está de moda hablar del populismo, el populismo político, y entonces te citan a no sé qué presidente y a cuál otro y al otro, pero el populismo en realidad tiene adjetivos, ¿no? O sea, puede ser populismo económico, ¿no? Puede ser populismo penal, carcelario. Y ese la verdad, se nos coló. O sea, la idea de poner penas lo más largas posibles, ¿no? El promedio de una pena en Francia es de 15 años. Aquí ponemos penas de hasta 130 años. ¿No? No hay pena de muerte, pero eso es una suerte de pena de muerte. Claro. ¿No? Y la idea de que si el delito de secuestro tiene 130 años, ya nadie va a secuestrar, no ha servido, ¿no? Y luego, por el otro lado, en efecto, esta idea
de que la persona que está en reclusión no tiene ningún derecho. O sea, ya que acabe con ellos, ¿no? Y súmale a esto que la población que los cuida, que los llamados custodios, son muy pocos, Paula. Es decir, sí el populismo punitivo que tiene todas estas aristas nos tendría que hacer reflexionar porque tenemos muchas personas en prisión hoy en México. Es que nos han dicho y hemos aprendido que la única forma posible de justicia es la cárcel. Entonces todos cuando dicen la víctima clama justicia, la víctima está clamando cárcel para el que le hizo algo. Es en realidad la traducción, ¿no? Y entonces tienes a un montón de gente pidiendo penas más duras, pero ¿qué pasa? En realidad la media en México también son 10 años, porque todos los que están adentro están por robo, porque el Estado no ha priorizado en buscar a los delincuentes que tienen delitos más graves. Entonces no importa que lo suban a 345 años, nadie cae por secuestro, nadie cae por homicidio, nadie cae por trata, y tienes a los mismos chavos que asaltan, que vienen de barrios muy ubicados donde la policía da muchas vueltas al día. Y tienes a los mismos chavos que además no pueden salir porque para salir necesitan pagar una multa o pagar la reparación del daño. Y como no tienen dinero, no la pueden pagar. Pagar un abogado. O pagar un abogado. Entonces no tienen derecho a preliberaciones ni a liberaciones anticipadas y estás criminalizando la pobreza. La cárcel se encanija, ¿no? Se echa encima de las poblaciones más pobres. O sea, jóvenes, de bajos ingresos, bajos niveles educativos. Son la inmensa mayoría de las personas que están en reclusión. El 70% de las personas en prisión no acaba la secundaria. O sea, ahí tienes como el dato total y casi todos tenían trabajo al momento de cometer el delito. Es un tema de desigualdad profunda y de a quienes están persiguiendo las policías. Pues ellos son los más fáciles de agarrar. Ellos son los más fáciles y no estoy diciendo que no hayan cometido delitos, probablemente sí y está bien que estén enfrentando su proceso. Pero lo que yo digo es, ¿por qué solo a ellos? ¿Qué está priorizando el Estado? ¿Por qué queremos decir más penas? Tienes a las chavas saliendo a tomar las calles por los feminicidios y la respuesta del Estado es ahora en vez de 70 años van a tener 80 años los feminicidas. Como si eso te cambiara. O como si un feminicida va a decir, ay, no, pues es que mira, en vez de estar 70 voy a estar 80, mejor no la mato. O sea, eso no puede ser la lógica de ninguno de ellos. Pero es la respuesta como, miren qué rápido actuamos, cómo sí las oímos y cómo hacemos algo, cuando eso no previene la violencia. Ahora, la inmensa cantidad de personas que están en las prisiones sin haber recibido sentencia es increíble. O sea, la cifra ronda entre 40 y 50%. El rezago de los jueces es muy grande. Y déjame quedarme ahí. Se publicó recientemente el índice global de impunidad de la Universidad de las Américas en Puebla. Y bueno, pues el promedio de jueces en México es de 2.2 por cada 100,000 habitantes. En el mundo, la media es 17 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, claramente tenemos un poder judicial chiquitito frente a la población que tenemos. Pues, ¿cómo no va a haber rezago? Y se echa 10, 15 años sin sentencia en primera instancia, Paula. Y tienes una constitución que dice que no se pueden tardar más de 2 años. Y tienes que el 40% de los que están por prisión preventiva oficiosa tienen más de 2 años esperando sentencia. Y algunos les dictan sentencia y les dicen, ay, señor, su sentencia es de 7 años y usted ya lleva 10, le quedamos a deber 3. Disculpe, ¿no? Le devolvemos 3, ahora que se muera se los pagamos. Y va mucho más allá de ellos en lo individual. Creo que es un tema que nos debe importar a todos socialmente. O sea, si no trabajamos en el tema de reinserción social, no estamos hablando de que ellos puedan reinsertarse como derecho, pero nosotros también socialmente tengamos el derecho a vivir más seguros y a que no se repitan esos hechos violentos. Todos estamos pensando en las cárceles como este basurero donde los dejamos, pero nadie tiene la noticia de que van a salir. Séneca tenía una frase, si la recuerdo bien, decía algo así: no se castiga por el crimen cometido, sino para que el pecado no se repita. Si no es la justicia un acto vindicativo, de venganza, sino es preventivo. Déjame irme a corte, porque quiero hablar de este proyecto que encabezas, Ocupa México, que justamente pues trae esta discusión que hoy, de la que hoy estamos hablando en el corazón. Vamos a corte y regresamos, Paula. De vuelta a Calle 11, Paula Zavala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Ocupa México, este proyecto que estás encabezando, pues justamente para mirar de frente y con dignidad a las personas en reclusión. Para mirar de frente a las personas en reclusión y para prevenir el delito y entender las causas y atenderlas del delito. Porque no nos ponemos a pensar qué es lo que hace que un día una persona se levante y asalte o viole o mate a alguien. O sea, ¿qué tuvo que pasar antes en su vida? ¿Y qué podemos prevenir para que no suceda?
no hay nada ahorita que nos hable de prevención, todo es castigo. Entonces, me parece que es muy importante empezar a poner el tema de prevención en la mesa porque es la única manera de bajar masivamente la comisión de delitos. A ver, cuando uno mira la política criminal y todos sus componentes, ¿no? Que es la política para bajar la criminalidad, pues siempre empieza todo el libro de texto, ¿no? Dices, a ver, lo primero es el contexto social, hay que modificarlo. En ese sentido, yo te diría Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, que es uno de los proyectos estrella del presidente López Obrador, pues justamente trata de atender el tema del contexto. Y ahí en el contexto está todo el argumento de prevención. La verdad es que nos llenamos la boca de medidas preventivas, pero no las estamos tomando más allá de estos apoyos directos. Yo te rogaría un poco que me ayudaras como a desglosar cuáles son esos otros elementos del contexto de la prevención que nos está haciendo falta tomar. Pues todos. La educación por sí misma, solita, no previene. El trabajo solito por sí mismo no previene. O sea, cuando una persona se encuentra en una situación específica, tenemos que actuar de manera transversal. A lo mejor necesita educación, pero también necesita atención psicológica o toxicológica o un lugar donde vivir. O sea, necesita mucho más cosas que solo una beca o un apoyo directo. O sea, no basta con que te depositen 3,700 pesos para mensuales. que dejes de delinquir, porque siempre hablamos, las personas, por ejemplo, voy a hablar de los delitos patrimoniales, las personas que salen a robar un día, a lo mejor son personas, y la ONU lo ha llamado así, son delitos aspiracionales. No importa lo que yo trabaje, nunca voy a tener tu casa, ni voy a tener tu vacación, ni voy a tener tu celular. ¿Por qué tú sí y yo no? O sea, si también trabajo 8 horas al día y si también le echo ganas, le echo leganismo, y tú vas a tener una vida mucho más feliz que yo. Y en prisión siempre dicen, ¿no? Mejor vivir 10 años como güey, 10 años como rey que 100 años como güey. Es una pregunta interesante. Entonces, si tú les acercas formas a todas las personas, porque todo el mundo lo que quiere es ser feliz y disfrutar la vida, de hacerlo real, pues puedes empezar a hacer cosas de prevención del delito. Y eso cruza, desde luego, por resolver temas de violencia que muchas veces tienen desde su infancia, en su entorno, en sus barrios, y hay que meternos ahí. Ahora, la cárcel genera daño no solo para la persona que entra en reclusión, sino para todo su entorno, sus hijos, su pareja, hay un empobrecimiento. Y luego eso es un ambiente reproductivo del delito para la siguiente generación. Si tú ahí podrías hacer un trabajo, una incidencia justamente para prevenir que no se hace mucho. Es que lo que acabas de decir es justamente lo que nos parece estratégico. Si ya ubicamos a las personas que están en prisión o estuvieron en prisión, culpables o inocentes, en prisión preventiva oficiosa, o sea, por la razón que sea, la cárcel daña todo el ecosistema de su familia, que a lo mejor ya venía dañado, y de su contexto social, porque los discriminan, porque se empobrecen, ¿no? Por un montón de razones, los estigmatizan. Entonces, si tú trabajas con ellos en prevenir el delito, ya los tienes ubicados y con sus familias y con sus entornos, puedes hacer en serio una incidencia mucho más grande que solo dar una justicia a una víctima. Lo que yo siempre digo es, miren, el 93% de los delitos ni siquiera, o sea, se denuncian. Del 7% que se denuncian, solo el 2% tiene consecuencias. Y 2 de cada 100 delitos en el país obtienen sentencia. 2 de cada 100. Y toda la apuesta está ahí. Más policía, más Guardia Nacional, más penas, más jueces, más... Ok, para castigar. Está bien. ¿A cuánto vamos a subir? Si todo sale padrísimo y le metemos todo el dinero, ¿a 5 de cada 100? ¿A 7 de cada 100 se van a castigar? Eso es lo más que podemos aspirar, a que esas víctimas tengan a su victimario en la cárcel. Pero lo demás, las demás no lo van a ver y necesitamos prevenir que vuelvan a... ¿Qué trae Ocupa México como iniciativa? A ver, si yo quisiera sumarme, apoyarla, ¿qué tengo que entender de esta iniciativa y qué puedo hacer como ciudadano por ella? Ocupa es Organización Comunitaria por la Paz. Es una organización que acaba de nacer, que están haciendo con 2 proyectos fundamentales. Uno es justo poner el derecho a la reinserción social en la Constitución como un derecho de las personas liberadas, pero también de la sociedad, como garantía de no repetición. Esto es importante para el público que nos oye, porque eso nos permite exigirles a las autoridades, presupuestar, hacer acciones de política pública a nivel municipal, estatal. Nos ayuda mucho a quienes nos dedicamos a esto, a poder exigir al gobierno que esto sea reconocido. Pero también tenemos proyectos, y eso es lo que queremos, que se desarrollen en los estados y en los municipios del país, que cada persona que tenga una idea de cómo mejorar su entorno, cómo mejorar su barrio, porque no es lo mismo Chiapas que Baja California, ¿no? Ni Guerrero, nos escriba y podamos vincularnos y hacer metodologías para empezar a hacer incidencia territorial para bajar la violencia, sobre todo con un enfoque de arte y cultura de paz.
Arte y cultura como centro, que es una de las cosas que has trabajado Arte y y cultura. que ayuda, rescata espiritualmente, ¿no? Permite encontrarse con la libertad de otra manera. Pues yo no conozco una manera más rápida de tocar el alma de alguien que no sea por medio del arte. Entonces esa es nuestra apuesta. Evidentemente va acompañada de otros temas de acompañamiento psicológico, educativo y de laborales y tal, pero el arte y la cultura es donde nos podemos encontrar todos, ¿no? Este programa se ve en las cárceles. Me ha tocado que me saluden justamente en la cárcel. Lo vimos el otro día. Yo un poco quisiera cerrarlo contigo dando un mensaje a las personas en reclusión a partir de esta iniciativa. O sea, esta es una iniciativa para ellas, para ellos. ¿Qué tienes por decirles? Que aquí en Ocupa creemos que las personas pueden cambiar y que en medida que las personas cambien el país va a cambiar y que vamos a hacer todo lo posible por disminuir la violencia que ellos sufrieron y que han reproducido en las cárceles. ¿Tú crees que nuestra sociedad tiene remedio? Yo creo que si cambiamos el enfoque de la venganza por la prevención, sí. Paola Zavala, muchísimas gracias por estar Un gusto esta estar noche contigo aquí en siempre. Calle 11. Muchas gracias. ¿Hay alguna página de internet? Sí, www.ocupa.org.mx y también estamos en Twitter como ocupa-mx. No se lo pierda. Muy bien, pues ahora vamos al último segmento de este programa, un poco justamente de arte, arte viva, música, que es lo que siempre nos permite acercarnos a dormir con el alma mucho más en paz de lo que la tuvimos a lo largo del día. No se pierda lo que tenemos el día de hoy.